Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de repaso informativo pendientes de las noticias más destacadas del día de hoy, poniendo el foco en lo que sucede en Oriente Medio con Irán desplegando a sus fuerzas en las fronteras en alerta máxima ante el ataque que prepara Israel. Dicen que están en el punto de preparación máxima, mientras enseguida vamos a contarles que Estados Unidos está desplegando más aviones, está desplegando F-16 en Oriente Medio. Pendientes de estas cuestiones, miraremos también a los soldados norcoreanos con la última alerta por parte de Zelensky, la respuesta por parte de Putin y también Corea del Norte por primera vez saliendo al paso de estas acusaciones. Miraremos también al conflicto en Ucrania y sobre todo a la NASA, que está preocupada por las conversaciones entre Elon Musk y Vladimir Putin. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando Irán. En las últimas semanas Irán ha estado trabajando para fortalecer las alianzas con los países árabes de la región, pero también les ha advertido que cualquier ayuda a Israel durante un ataque les convertiría en un objetivo legítimo. Agregaban que en este momento Irán no considera la guerra con Israel como una amenaza a su existencia. Sin embargo, cree que un conflicto prolongado sería devastador y podría hacer descarrilar los esfuerzos del nuevo gobierno por negociar con Occidente con la esperanza de levantar las duras sanciones estadounidenses y mejorar la situación de la economía iraní. Dos miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica le han dicho al New York Times que generales de alto rango que habían comandado batallones en Irak y en Siria ahora están luchando contra los militantes del Estado Islámico y han sido desplegados en todas las provincias fronterizas. Existe la preocupación de que grupos militantes separatistas étnicos armados como el ISIS puedan lanzar ataques y provocar disturbios en el caso de que Irán entre en la guerra con Israel. Precisamente ante la perspectiva del anunciado ataque israelí, Teherán ha ordenado a sus fuerzas armadas que estén preparadas para la guerra, pero que intenten evitarla, lo que informa The New York Times, que cita fuentes iraníes. El medio estadounidense refiere entrevistas telefónicas con 4 funcionarios iraníes, de las que se desprende que el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, ha exigido a los militares preparar diversos planes de respuesta a un inminente ataque de Tel Aviv. La magnitud de la respuesta iraní dependerá de la severidad de los golpes israelíes. Si causan numerosas víctimas y amplios daños, la represalia sería inmediata, pero si Israel se limita a atacar algunas bases militares y almacenes de misiles y drones, Irán podría incluso no responder en absoluto, es lo que aseguran las fuentes. Khamenei dejó claro que la respuesta sería inminente en caso de ataques a infraestructuras petroleras, energéticas o nucleares, o si provocan la muerte de altos dirigentes. Precisamente Irán, que dice que Estados Unidos ha publicado estos documentos secretos con información de inteligencia sobre los planes de Israel del ataque de represalia contra Irán en pos de sus objetivos. Es la opinión que expresó el subcomandante en jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Ali Fadab. Dice que Estados Unidos publica estos documentos en realidad por sus propios intereses. Dice que si esto tenía algún objetivo, entonces no tiene conexión con los intereses de Irán. Es lo que apuntaba a una respuesta a una pregunta del corresponsal de INA. Al comentar sobre los rumores sobre las constantes amenazas de Israel de atacar el territorio iraní, el subcomandante jefe del CGRI señaló que el Estado judío ha estado diciendo durante más de 20 días que quiere hacer esto, pero que ahora Irán está listo para un ataque como nunca antes. Precisamente Israel parece haber llegado a su punto máximo en la preparación para el ataque a Irán. Las estimaciones indican que la respuesta israelí a Irán es inminente y está llegando. El canal 12 israelí dice que el ejército está trabajando para preparar al público para una posible respuesta iraní al ataque israelí dentro de un corto periodo. Teherán parece darse cuenta de que la respuesta israelí se acerca y continúa sus esfuerzos para intentar reducirla. La Fuerza Aérea realizó maniobras. El frente interno mantuvo conversaciones y las defensas están listas para cualquier respuesta por parte de Irán. Mientras tanto, en Estados Unidos, el Comando Central del Ejército de los Estados Unidos ha anunciado hace escasos minutos que han llegado refuerzos de aviones F-16 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desde una base en Alemania a una base en Oriente Medio. Este anuncio se produce en el contexto de los preparativos para un ataque israelí contra Irán y una posible respuesta iraní. Los F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos del 480 Escuadrón de Cazas con base en la base aérea de Spangdahlem en Alemania han llegado al área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos. A menos 10 aviones cisterna KC-130R y también F-16 se dirigen hacia Oriente Medio. Al menos 20 aviones de combate F-16 están llegando ahora mismo a Oriente Medio. Por su parte, Estados Unidos dice que no ha registrado ningún indicio de que Israel haya pospuesto su ataque contra Irán debido a la filtración de documentos secretos sobre la preparación de un ataque israelí contra Irán. Es lo que informa el portal de información de Warzone con referencia a un funcionario estadounidense. Dice que no tienen indicios de que Israel esté retrasando alguna acción debido a la filtración
de documentos. Estados Unidos está investigando la filtración de estos documentos de inteligencia altamente clasificados sobre los planes israelíes de tomar represalias contra Irán. Los documentos clasificados como alto secreto, fechados el 15 y 16 de octubre, comenzaron a circular en Internet tras su publicación en el canal Middle East Spectator en Telegram. El 24 de octubre, el periódico The Times, citando fuentes, informó que la filtración de los planes de un ataque israelí de represalia contra Irán obligó a las autoridades israelíes a posponer la operación. Precisamente las FDI y las fuerzas de defensa israelíes han dicho este viernes que otros 3 soldados murieron en combate, esta vez en el norte de Gaza. Los 3 combatientes de 21 y 22 años formaban parte del batallón 196 y perdieron la vida en Jabalia cuando un artefacto explotó contra un tanque. Este jueves las FDI han informado que han perdido a 5 soldados durante un combate en el sur del Líbano. Dicen que 3 soldados más han muerto en combate en la franja de Gaza. En concreto, los 3 murieron en Jabalia, en el norte de Gaza, cuando una bomba explotó contra un tanque. Varios soldados más resultaron heridos en el incidente y fueron trasladados al hospital. En el Líbano, además, al menos 9 personas han resultado heridas y 3 se encuentran en estado crítico tras el lanzamiento de una treintena de cohetes desde el Líbano contra el norte de Israel. Es lo que confirmaban este viernes los servicios de emergencia israelíes. El servicio de ambulancias Magen David Adom dijo que sus paramédicos están intentando reanimar a 2 jóvenes de 21 años y a una mujer de 35 en estado crítico. Además, trataron a un hombre de 80 años en estado grave, según un mensaje del grupo, y a otras 3 personas en estado leve o moderado. El ejército israelí confirmó que un gimnasio en la localidad árabe de Mag al-Krum, en el norte de Israel, fue alcanzado tras el lanzamiento de una andanada de cohetes contra la región de Galilea. En total, las fuerzas identificaron el lanzamiento de unos 30 proyectiles en apenas unos minutos esta tarde desde el Líbano, algunos de los cuales fueron interceptados, según informaba la agencia AFP. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha dicho este viernes que había un verdadero sentido de urgencia para alcanzar una resolución diplomática en Líbano tras las operaciones militares de Israel en el país. Decía Blinken, tenemos un sentido de urgencia real para llegar a una resolución diplomática y la plena aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, de modo que pueda haber una seguridad real a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano. De Estados Unidos pasamos a Rusia. Dice que la asistencia internacional al Líbano no debería llevar a los libaneses a una guerra civil, es lo que apuntaba la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova. Dice que además Francia, al no invitar a Rusia a la conferencia sobre el Líbano, ignora el hecho de que los problemas de Oriente Medio no pueden resolverse sin Moscú. Dice que para Francia es más importante demostrar falta de respeto hacia Rusia que demostrar que es un actor responsable en Oriente Medio. También miramos a Europa. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha reiterado este viernes su llamamiento a un alto el fuego en el Líbano, señalando que no es posible una solución política al conflicto de Oriente Próximo mientras sigan las hostilidades. Asimismo, instó al Líbano a organizar unas elecciones presidenciales que se han pospuesto durante demasiado tiempo para resolver la crisis política del país. Borrell insistió también en que las Fuerzas Armadas libanesas deben ser la única presencia militar en el país y que las fuerzas de paz de las Naciones Unidas en el sur del país deben tener un nuevo mandato mucho más sólido. Prometió que la Unión Europea seguirá proporcionando ayuda humanitaria al Líbano y apoyo económico una vez que se elija un nuevo presidente. Y de Borrell pasamos a Taiwán. El presidente taiwanés Lai Ching-te ha dicho este viernes que la isla no cederá en defensa de su territorio, mientras China mantiene la presión militar sobre Taipei para que acepte su reclamo de soberanía. Decía Lai Ching-te, no cederemos ni un centímetro de terreno en Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu para defender firmemente nuestra patria, es lo que apuntaba refiriéndose a las islas controladas por Taipei. Hizo estas declaraciones durante una visita a las islas Kinmen frente a China con motivo del 75 aniversario de la victoria sobre las fuerzas comunistas en la batalla de Guningtou. Esto ocurrió tras 15 días de intensa actividad militar en el estrecho de Taiwán. Precisamente mirando a China, les contamos que India y China han comenzado a implementar un acuerdo para poner fin a un enfrentamiento militar en su disputada frontera del Himalaya, es lo que apuntaban ambas partes este viernes, el mayor deshielo entre los gigantes asiáticos desde los mortales enfrentamientos entre sus ejércitos hace 4 años. Las tropas que estaban cara a cara en 2 puntos de la frontera en el Himalaya occidental habían comenzado a retirarse, anunciando el fin del enfrentamiento. Llegaron a un acuerdo a principios de esta semana sobre el patrullaje de la frontera, lo que allanó el camino para las primeras conversaciones formales en 5 años entre el presidente Xi Jinping y el primer ministro Narendra Modi en el marco de una cumbre regional en Rusia, en la cumbre de los BRICS en Kazán. De acuerdo con la solución recientemente acordada entre India y China, sus ejércitos de primera línea están implementando un trabajo relevante con un progreso fluido hasta ahora, es lo que apuntaba el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
Y también miramos a Estados Unidos. Dice que Corea del Norte está de acuerdo, está de alguna forma decidiendo enviar sus tropas para ayudar a Rusia en su guerra en Ucrania y que estaría en línea con el derecho internacional, aunque no confirmaba que tal despliegue haya tenido lugar. Ucrania, Estados Unidos y otros aliados occidentales dicen que tienen pruebas de que Pyongyang ha enviado miles de tropas a Rusia para un posible despliegue contra Ucrania. Anteriormente, tanto Pyongyang como el Kremlin habían desestimado esos informes, calificándolos de rumores infundados, pero cuando el jueves se le preguntó sobre ello al presidente ruso, Vladimir Putin no los negó. Precisamente Putin, que dice que Rusia y Corea del Norte discutirán sobre la ayuda militar contenida en el acuerdo bilateral a su debido tiempo. Escuchamos la respuesta del presidente ruso a las acusaciones occidentales. En cuanto a nuestras relaciones con Corea del Norte, hoy ha sido ratificado nuestro acuerdo sobre asociación estratégica y ahí hay el artículo 4. No hemos dudado nunca de que las autoridades norcoreanas ven nuestros acuerdos de manera seria. Pero cómo lo haremos es asunto nuestro en el marco de este artículo. Primeramente, tenemos que llevar a cabo negociaciones correspondientes en cuanto a la implementación de este artículo 4 de este acuerdo en contacto con nuestros amigos norcoreanos y vamos a ver cómo van a desarrollarse este proceso. Un Putin que decía además que Rusia y Corea del Norte tomarán una decisión sobre si proporcionarán la asistencia militar contenida en su acuerdo bilateral cuando llegue el momento. Decía, cuando tengamos que decidir algo, lo decidiremos, pero en nuestra decisión soberana si lo aplicaremos, si no o si lo necesitamos. Es lo que apuntaba en una entrevista con la televisión estatal. El presidente ruso y el líder norcoreano firmaron el pacto de defensa mutua durante la visita de Putin a Pyongyang el pasado mes de junio. También miramos a Zelensky, el presidente ucraniano, que advertía este viernes, citando información recabada por sus servicios de inteligencia, que los primeros soldados norcoreanos, que según Seúl, Washington y Kiev reciben ya instrucciones rusas, serán enviados al ejército ruso al frente durante 2 días. Dentro de 2 días, dice Zelensky, que según información de la inteligencia, el 27 o el 28 de octubre, los primeros militares norcoreanos serán desplegados por Rusia en zona de combate, lo que apuntaba tras reunirse con su cúpula militar y de seguridad. El presidente ucraniano calificó el supuesto despliegue inminente de los soldados norcoreanos en el frente como una escalada evidente por parte de Rusia. Precisamente en Ucrania, los fiscales ucranianos han dicho este viernes que habían iniciado una investigación sobre el apoyo de Corea del Norte a Rusia en la guerra como un posible crimen de agresión. Dicen que al armar y abastecer a las fuerzas terrestres que participan en la lucha contra Ucrania, los funcionarios norcoreanos podrían enfrentar varios cargos. Dice que están documentando y recopilando evidencia de todos los aspectos posibles de dicha participación como parte del procedimiento central sobre el crimen de agresión. Los aspectos del presunto delito incluyen el suministro de armas a la Federación Rusa, la organización de entrenamiento para personal militar ruso y la participación directa de las fuerzas norcoreanas en las hostilidades. También miramos a Estados Unidos. Según una encuesta realizada por The Times, aproximadamente una cuarta parte de la población estadounidense teme que estalle una guerra civil después de las elecciones. El temor de que sea muy o algo probable que se produzca un brote de violencia es compartido por todo el espectro político, por el 27% de los adultos estadounidenses, incluido el 30% de las mujeres y el 24% de los hombres, en lo que muestra una encuesta de YouGov a 1.266 votantes registrados, realizada entre el 18 y el 21 de octubre. El 12% de los encuestados dijo que conocía a alguien que podría tomar las armas si pensara que Donald Trump fue engañado y no obtuvo la victoria en menos de 2 semanas. El 5% dijo que conocía a alguien que podría hacer lo mismo si pensara que Kamala Harris fue engañada. La preocupación por la respuesta de Trump por una nueva derrota el 5 de noviembre se mostró en otras partes de la encuesta de The Times y YouGov, con un 66% de los votantes que dicen que el expresidente no aceptaría una derrota por poco margen, en comparación con el 27% que dijo lo mismo sobre Harris. Entre los partidarios de Harris, el 5% dijo que no aceptaría una derrota por poco margen y el 90% dijo lo mismo sobre Trump. Entre los partidarios de Trump, el 50% dijo que Harris no aceptaría una derrota por poco margen y el 39% dijo lo mismo sobre Trump. Precisamente Europa se blinda ante la posible llegada de Donald Trump. Los diplomáticos europeos se están preparando para reforzar las restricciones contra Rusia, anticipando que una posible victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos podría socavar los esfuerzos de Occidente de contrarrestar a Moscú. Es lo que informa este viernes la agencia Reuters. Según personas al tanto del asunto, consultadas por el medio, las conversaciones entre funcionarios y enviados de la Unión Europea se centran en varias iniciativas para garantizar que las sanciones europeas se mantengan vigentes a largo plazo, reforzándolas mediante una aplicación más estricta
estricta, incluso si Washington cambia de rumbo. Se están haciendo preparativos en previsión de un cambio en la posición de Washington si Trump vuelve a la Casa Blanca. Entre las posibles medidas se mencionan cláusulas generales para identificar y detener envíos de bienes sospechosos destinados a Rusia y restricciones más amplias al envío de petróleo. Asimismo, se está discutiendo la opción de cambiar el requisito de que la congelación de los activos del Banco Central ruso debe ser renovada por las capitales europeas cada 6 meses. Pendientes de las elecciones en Estados Unidos, también miramos enseguida las advertencias por parte de Víctor Orbán, mirando también al conflicto en Ucrania, lo más destacado de la cumbre de los BRICS. Una pausa, 2 minutos y les contamos todo enseguida en Negocios Televisión. ¿Sueñas con unas vacaciones a orillas del Mediterráneo? Oliva Nova Beach & Golf Resort es tu destino ideal. Un hotel en primera línea, las dunas, alquiler vacacional en nuestras villas y apartamentos. Sea como sea que te guste viajar, en Oliva Nova encontrarás la opción de alojamiento perfecta para ti. El resort para los deportistas. En Oliva Nova encontrarás instalaciones deportivas como un campo de golf de 18 hoyos diseñado por el legendario SB Ballesteros, 7 pistas de pádel al aire libre, rutas en parajes cercanos como el Parque Natural del Montgó y la Marjal Pegoliva, y la posibilidad de practicar deportes acuáticos en las cristalinas aguas del mar Mediterráneo. El resort para los foodies. En Oliva Nova podrás disfrutar de la buena mesa y saborear el Mediterráneo en todos sus restaurantes, a platos de autor con ingredientes cuidadosamente seleccionados, deliciosas paellas, recetas locales y producto de cercanía. Y todo ello regado con un buen vino. El resort para los que buscan desconectar. En Oliva Nova todos encontrarán una manera para evadirse de la rutina. Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de los diferentes programas de animación infantil y un oasis de relajación para los no tan pequeños. Un circuito spa, sauna, masajes y tratamientos de belleza. No se nos ocurre un escenario mejor, una playa de fina arena blanca, aguas cristalinas y poco profundas, protegida por dunas naturales. Además de encontrar todo lo que necesitas para unas vacaciones perfectas, te ofrecemos un 15% de descuento exclusivo para ti. Reserva ahora en www.olivanova.com con el código promocional NEGOCIOSTV y disfruta de tus vacaciones en la playa al mejor precio. Oliva Nova, el resort de las experiencias. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la última hora mirando a Reino Unido. El secretario de Defensa británico, John Healey, ha reconocido que las Fuerzas Armadas de su país no están preparadas para la guerra, es lo que reporta The Telegraph, citando al propio funcionario. Healey afirmó que el ejército fue vaciado, insuficientemente financiado por el último gobierno, hasta tal punto que no sería capaz de disuadir a un potencial enemigo si estallara una confrontación abierta en la actualidad. Dice que Reino Unido, al igual que muchas otras naciones, se ha convertido esencialmente en un país muy capacitado y preparado para llevar a cabo operaciones militares, pero añadió que para lo que no están preparados es para luchar, que a menos que estén preparados para luchar no estarán en condiciones de disuadir. También miramos en Alemania. El canciller alemán Olaf Scholz ha enfriado este viernes las expectativas de una rápida adhesión de Ucrania a la OTAN, en la medida en que considera importante asumir que un país en guerra no puede integrarse en la Alianza Atlántica mientras dure el conflicto. Dice Scholz que es un proceso que ahora ni siquiera está en la agenda, es lo que apuntaba en una entrevista a la cadena pública ZDF, a pesar de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha insistido en una rápida integración en la OTAN e incluso lo ha puesto negro sobre blanco en su nueva propuesta de paz. El canciller alemán aboga por el momento por debatir las garantías de seguridad que se puedan brindar a Ucrania tras el fin de la guerra, un tema sobre el que ha señalado que ya existen conversaciones. Die internationale Ordnung, die auf Regeln basiert, ist durch Russlands Angriff auf die Ukraine massiv unter Druck geraten. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine betrifft Deutschland und Indien in vielfältiger Weise. Niemand kann vor diesem Konflikt und seinen Auswirkungen die Augen verschließen. Daher befürworte ich es ausdrücklich, dass Indien für einen dauerhaften und gerechten Frieden eintritt. Und ich freue mich über die Bereitschaft, die verlässlichen Beziehungen zu allen Parteien zu nutzen, um zu einer politischen Lösung des Konfliktes beizutragen. Dieser Krieg, der nun schon so lange tobt und so viele Opfer fordert, muss endlich zu einem Ende kommen. Die Integrität und Souveränität der Ukraine muss bewahrt werden. Dafür treten wir
Miramos ahora a Estados Unidos. Les contamos que el administrador de la NASA, Bill Nelson, ha dicho este viernes que debería haber una investigación que afirma, según las informaciones que apuntan a que Elon Musk ha estado en contacto con el presidente ruso Vladimir Putin. Dice que si es cierto que ha habido múltiples conversaciones con Elon Musk y el presidente de Rusia, eso sería preocupante, especialmente para la NASA y el Departamento de Defensa, es lo que apuntaba al medio Semafor. Según el informe, Musk y Putin han estado en contacto desde finales de 2022 y Putin le pidió a Musk que no activara su red de internet satelital, el Starlink, en Taiwán como un favor al presidente chino Xi Jinping. SpaceX de Elon Musk ha colaborado con la NASA durante años, incluido el transporte de carga y tripulaciones a la Estación Espacial Internacional. Al parecer, Elon Musk tiene un nivel de autorización de seguridad y podría tener información sobre documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos. El presidente ruso Vladimir Putin, dice Peskov, no han tenido ningún contacto con Elon Musk desde su única conversación que tuvo lugar en 2022, es lo que afirma el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, vinculando los correspondientes informes de Wall Street Journal con la lucha electoral en Estados Unidos. Decía Peskov, todo esto es falso, es información absolutamente falsa publicada en el periódico. Así comentaba que Putin tuvo un contacto con Elon Musk, pero que fue antes de 2022. Añadía que ambos hablaron por teléfono. Decía además que la conversación entre Putin y Musk fue más bien de carácter informativo y que hablaron de tecnologías visionarias, soluciones tecnológicas para el futuro y que se compararon las direcciones del desarrollo tecnológico que Musk considera prometedoras con también el progreso del que hablaba Putin. Dice que fue una conversación telefónica de duración promedio y que este fue el único contacto. Dice que después de eso Elon Musk no tuvo ningún contacto con Putin y todas las declaraciones sobre este asunto son falsas. Hablamos ahora del primer ministro húngaro Viktor Orbán. Ha declarado que Occidente está perdiendo actualmente el conflicto en Ucrania, una situación que según él no es habitual en las naciones que han visto la victoria desde la Segunda Guerra Mundial. Decía Orbán, están hasta las orejas en una guerra perdida. Así criticaba la unidad de la Unión Europea en el apoyo al esfuerzo bélico. Orbán enfatizó que Hungría ha logrado mantenerse al margen del conflicto, a diferencia de otros países de la Unión Europea. Anteriormente culpó a los burócratas de Bruselas de llevar a Occidente a una guerra sin esperanza. También miramos al presidente ruso Vladimir Putin. Dice que Rusia está dispuesta a llegar a compromisos razonables en un acuerdo sobre Ucrania, pero que no hará concesiones. Es lo que afirmaba en una entrevista este viernes para el programa de Rosilla 1, 60 minutos. Putin advertía de que Europa ya les ha engañado otras veces. Escuchamos. Una serie de líderes europeos dijeron que nos engañaron porque usaron este tiempo para armar al ejército ucraniano. ¿Acaso no es así? Es así. En cuanto a la escalada, los países occidentales empezaron a armar de manera activa al régimen de Kiev y la consecuencia ha sido la participación directa de los militares de los países de la OTAN en este conflicto, porque sabemos qué y cómo se hace con el lanzamiento de los drones y vehículos no tripulados en el Mar Negro, quién está presente, de qué países de la OTAN y cómo realiza. El presidente ruso afirmó que sea cual sea el resultado del conflicto en Ucrania, debe ser a favor de Rusia en una entrevista que emitirá este viernes la televisión rusa y de la que algunos fragmentos fueron adelantados en Telegram. Cualquiera que sea el resultado debe ser a favor de Rusia. Decía, lo digo abiertamente sin ningún pudor y además debe partir de las realidades en el campo de batalla, es lo que apuntaba al programa 60 minutos. Precisamente les contamos que Rusia envió 2 oleadas de drones a la capital ucraniana durante la noche en su 15º ataque aéreo contra Kiev este mes. Es lo que apuntaban este viernes funcionarios de la ciudad. Más de una docena de drones fueron derribados sobre la ciudad durante el ataque que duró cerca de 4 horas. Es lo que apuntaba el administrador militar de la ciudad, Sergei Popko, en Telegram. Agregó que las autoridades no habían recibido reportes de heridos y que los escombros habían provocado un incendio que luego fue extinguido. En total, las defensas aéreas ucranianas destruyeron 36 de los 63 drones lanzados durante la noche por Rusia sobre varias partes de Ucrania, es lo que apuntaba la Fuerza Aérea de Kiev. La mayoría fueron derribados en las regiones de Kiev y el sur de Odessa, mientras que otros 16 se perdieron localmente. Rusia ha negado hoy las acusaciones de intervención en las elecciones en las antiguas repúblicas soviéticas de Georgia y Moldavia, al tiempo que denunció que Occidente emprendió intentos sin precedentes de influir en ellas. Decía, no intentamos de ninguna manera y apenas tenemos la oportunidad de influir en el desarrollo de la situación en los procesos electorales en estos países. Así respondía el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Agregó que en Georgia, donde mañana se van a celebrar elecciones parlamentarias, Moscú no influye y no interviene en los asuntos georgianos. Dice que son los georgianos los que deben tomar
tomar sus propias decisiones. Al mismo tiempo subrayó que Moscú ve intentos sin precedentes por parte de Occidente de intervenir en la marcha de las elecciones en Georgia, cuyo gobierno ha impulsado un acercamiento con Rusia. Y en Ucrania les contamos que los meses de intensa campaña por parte de Kiev para que Washington levante a Ucrania la prohibición de utilizar misiles estadounidenses contra objetivos militares situados dentro de Rusia no han dado sus frutos y la Casa Blanca ha acabado apostando por una solución alternativa. En el viaje que hizo este lunes a Kiev, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, anunció 2 paquetes adicionales de ayuda militar a Ucrania. El primero, de 400 millones, permitirá reforzar al ejército ucraniano con munición, equipamiento militar y armamento, pero es el segundo el que supone una novedad en la política de asistencia militar de Estados Unidos a Ucrania, intentando fomentar la apuesta por las armas ucranianas, su propia producción. Precisamente Ucrania dice que el desarrollo de sus propias armas nucleares no se considera una opción viable, aunque la decisión de renunciar a su vasto arsenal nuclear, tomada bajo presión internacional a cambio de vagas garantías de seguridad reflejadas en el memorándum de Budapest, es motivo de pesar para muchos a la luz del conflicto con Rusia. Mientras los socios de Ucrania en el exterior dudan en invitarla a unirse a la OTAN, la cuestión de las armas nucleares surge en el debate público en el país, que busca garantías de seguridad confiables contra Rusia. Decía, entregamos nuestras armas, pero no tuvimos nada a cambio, solo una guerra a gran escala y muchas víctimas, es lo que apuntaba el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a los periodistas ucranianos a principios de esta semana, al tiempo que subrayó la importancia de tener perspectivas claras de adhesión a la OTAN. Precisamente un Zelensky que se niega a recibir en Kiev al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, después de su visita a Rusia en la cumbre de los BRICS en Kazán, donde se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin. Es lo que informaba a la AFP una fuente de la presidencia ucraniana. Decía que después de Kazán, Guterres quería ir a Ucrania, pero que el presidente no confirmó su visita, por eso Guterres no estará allí. Dice que precisamente por la humillación a la cordura y al derecho internacional en Kazán. Precisamente Guterres hablaba en la cumbre de los BRICS sobre el desarme nuclear y la paz mundial. Escuchamos. El desarme nuclear y un convenio al respecto por más de una década en adelante, así como medidas para excluir los armamentos en el espacio ultraterrestre, especialmente las armas mortíferas. Más que nada hace falta instaurar la paz en la Franja de Gaza, la liberación de todos los rehenes y también la prestación de la ayuda humanitaria sin barrera alguna, así como asegurando el avance necesario para poner fin a la ocupación y plasmar las soluciones y decisiones estatales, tal como ha sido confirmado en la resolución del Consejo de Seguridad, también la paz en el Líbano, que debe lograrse inmediatamente, basándose también en la resolución 1701 de Naciones Unidas, también la paz en Ucrania, de acuerdo al derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, las resoluciones de la Asamblea. Precisamente en los BRICS hay una decepción, en este caso por parte de Venezuela. Nicolás Maduro asistía a esta cumbre con entusiasmo, hablando de que querían acercarse a este bloque que lideran China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica, que le abría sus puertas. Egipto, Irán, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos juntos representan el 37% del PIB mundial. Invitado por Putin a esta cumbre, Maduro decía que Venezuela aplica los principios de los BRICS con convicción y que espera formar parte de su membresía selecta. Sin embargo, un obstáculo se interpone y es el propio Luis Ignacio Lula da Silva. Brasil no quiere que Caracas se integre por ahora a ese espacio, entre otras razones, según señalaba el diario Fola, porque profundizaría un perfil antioccidental que el gobierno de Lula y la experta diplomacia prefieren evitar. Precisamente en los BRICS les contamos que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha celebrado este viernes que la nación caribeña se haya unido a los BRICS en calidad de país socio, ya que la adhesión constituye una esperanza para los países del sur. En su cuenta de la red social X, el mandatario cubano escribió lo siguiente: a Cuba le honra entrar como país socio en los BRICS, 5 letras y una gran esperanza para los países del sur en el arduo camino hacia un orden internacional más justo, democrático, equitativo y sostenible. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez destacó este viernes que con la entrada de su país en el bloque se reafirma el interés y compromiso de incorporarse y trabajar junto a sus miembros en defensa del multilateralismo, la paz, el derecho internacional y la construcción de agenda de desarrollo y cooperación que responda a prioridades del sur. A principios de esta semana, el presidente cubano enfatizó el papel clave que juega el BRICS como actor en el ámbito mundial, al tiempo que lamentó no poder asistir personalmente a la cumbre del bloque celebrada en Kazán, ya que debía ponerse al frente de la coyuntura energética que atravesó la isla por la desconexión total de su sistema eléctrico y el paso del huracán Óscar.
Precisamente pendientes de la cumbre de los BRICS, enseguida hacemos un repaso de lo más destacado, todas las claves, los nuevos socios, las palabras clave que tuvieron lugar en este evento celebrado en Kazán. Hacemos una pausa, unos minutos, enseguida les contamos todo en Negocios Televisión. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los COCOs, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. En un momento en el que parece que se cierra el debate público y cada vez es más difícil encontrar libre contraposición de ideas, viene Origen, un programa de debate donde vamos a tratar de ofrecerles a todos ustedes las claves con fundamento, con respeto y con criterio de la actualidad política, económica y social. Libre contraposición de ideas, diferentes puntos de vista, siempre con los mejores expertos y analistas de las situaciones que abordemos. En directo todos los lunes de 10 a 12, así que les veo el próximo lunes en Origen. Y estamos ya de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de lo que ha sido sin duda la cita clave de esta semana, la cumbre de los BRICS en Kazán, con la presencia de Guterres, con la presencia de Erdogan, hablando sobre la paz mundial, la transformación de la hegemonía del dólar, hablando también sobre el cambio del orden mundial. Nos va a contar todas las claves, lo más destacado de esta cumbre en Kazán, nuestra compañera Ana Llorente. ¿Qué tal? Muy buenas, gracias, Sergio. Buenas tardes. Unidad, transformación y paz fueron algunas de las frases más utilizadas durante la 16ª cumbre de los BRICS, una cumbre que ha concluido con pocos acuerdos formales, más allá de la declaración conjunta presentada el pasado 23 de octubre. Durante la cumbre, Putin ha enfatizado la creación de una nueva plataforma de inversión, una iniciativa que es especialmente relevante para países en desarrollo que buscan fuentes fiables de inversión. Según Putin, la capacidad de invertir de manera segura es crucial para economías como la de Arabia Saudita o la de la propia Rusia, situando la cooperación económica como un eje central de la alianza. Al mismo tiempo, han informado que el Banco de Desarrollo de los BRICS ha financiado cerca de 100 proyectos con un total de más de 33.000 millones de dólares. In order to make sure we can establish the joint framework procedures of the pre-court settlement of the disputes. Let me remind you of our own initiatives to establish the BRICS Investment Arbitration Center and the Convention on Settling Investment Disputes, which would increase the safety and security of the mutual capital investments. Over the entire BRICS space, we currently have over 2,500 special economic zones.
We believe it is important to establish direct links between the management teams of such territories with preferential or reduced rates, in order to make sure they can exchange their best practices in building logistics hubs, localizing the industrial production, and establishing the beneficial and competitive conditions for the investors. A number of BRICS states are the leaders in the production of grains, of beans and oil cultures and products of agriculture. Therefore, we suggest starting the green exchange of BRICS, which would ensure fair and predictable price indicators for the commodity prices, keeping in mind its special role in ensuring food security. Uno de los temas más esperados era esa posible ampliación de los BRICS, pero finalmente, y a pesar de haber recibido más de 30 solicitudes de estados que querían unirse a la alianza, los líderes de los BRICS han decidido por el momento no ampliar el bloque. Eso sí, han optado por crear un estatus de socio para aquellos países con los que comparten una historia y una economía común, y para ello han impuesto ciertos requisitos, como es el caso de Bielorrusia. We are working with consideration with the Johannesburg Declaration. We worked on organic integration of the new participants to the multi-layered BRICS architecture. We worked in close contact with our South African friends to agree on the partnership status. Various agencies of our countries worked together with financial matters to expand the use of national currencies and mutual settlements and the development of the separate currency. And our relations are based on the comprehensive strategic partnership, equality and mutual respect. We are developing our dialogue. Putin ha aprovechado la ocasión para demostrar que Rusia no está aislada a pesar de la guerra en Ucrania. El líder ruso se ha presentado como un socio relevante en el escenario internacional, defendiendo que la cumbre ha sido una oportunidad para demostrar que Occidente no puede excluir a Rusia. Además, ha recalcado que su infraestructura está lista para suministrar gas y petróleo a Europa, resaltando la capacidad de Rusia para ser un proveedor clave en tiempos de crisis. Uno de los temas más relevantes de esta cumbre ha sido la crisis en Oriente Medio, en particular la situación entre Israel y Palestina. Putin ha abogado por el fin de la violencia y ha destacado la importancia de los BRICS en la promoción de la paz internacional. Durante la cumbre, líderes como Xi Jinping o Recep Tayyip Erdogan han subrayado la necesidad de un nuevo orden mundial que reemplace las infraestructuras políticas y económicas establecidas después de la Segunda Guerra Mundial. Erdogan ha hecho mucho hincapié en que los acuerdos en vigor ya no satisfacen las necesidades actuales y se deben buscar otros mucho más justos. Además, otro de los llamamientos más comunes ha sido la paz en Ucrania y en Oriente Medio, algo en lo que el secretario general de la ONU ha tenido gran relevancia. El desarme nuclear y un convenio al respecto por más de una década en adelante, así como medidas para excluir los armamentos en el espacio ultraterrestre, especialmente las armas mortíferas. Más que nada hace falta instaurar la paz en la Franja de Gaza, la liberación de todos los rehenes y también la prestación de la ayuda humanitaria sin barrera alguna, así como asegurando el avance necesario para poner fin a la ocupación y plasmar las soluciones y decisiones estatales, tal como ha sido confirmado en la resolución del Consejo de Seguridad. También la paz en el Líbano, que debe lograrse inmediatamente, basándose también en la resolución 1701 de Naciones Unidas, también la paz en Ucrania, de acuerdo al derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, las resoluciones de la Asamblea. La participación del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha otorgado legitimidad al encuentro. Guterres ha destacado el papel potencial de los BRICS para fortalecer el multilateralismo y ha abogado por la defensa de los valores de la Carta de la ONU. En su intervención ha subrayado la interconexión entre los esfuerzos de los BRICS y la necesidad de una gobernanza global mucho más inclusiva. Y Sergio, todo esto es para lo que ha dado 3 días de cumbre, donde los líderes de los BRICS han recalcado que Occidente ya no cuenta con la hegemonía global.
Bueno, pues unos BRICS que desde luego han dado para mucho y desde luego nos han alegrado esta semana. Muchísimas gracias, Ana, por este repaso de lo más destacado de la cumbre de los BRICS, donde se hablaba, como bien nos contaba nuestra compañera, sobre la paz mundial.